Bueno, hoy hablaremos con respecto a un tema que nos acongoja a todos, ¿ah? Porque va de la mano a la raíz natural de nuestra esencia como seres pecaminosos, Pati. Así que si te sientes apartada, te felicito porque el Señor te ha santificado en gloria. Bueno, un tema que nos acongoja a todos. Y la Pati nos puede apoyar con su testimonio. No, es broma, Pati. Bien, hoy hablaremos respecto a la mina explosiva de la inmoralidad. ¿Ya? Inmoralidad. Para poder hablar de la inmoralidad, y en particular hacer un hincapié con lo que respecta a la inmoralidad sexual, ¿qué es la inmoralidad? La, la desmoralidad, la amoralidad. Lo que no es la moral, ¿ya? Bien, o lo que es contrario a la moral. ¿Ya? En términos de definición de diccionario de la Real Academia Española, inmoral es antónimo de moral, ¿ya? Por lo tanto, lo que es opuesto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es moral? Y yo le pregunté a mi querido amigo, no, Wikipedia no, Duolingo, no, ChatGTP. Bueno, el sermón de hoy día es con el gentil auspicio de la inteligencia artificial. No, no. De hecho, yo no estoy aquí, soy una proyección holográfica. ¿Cómo? La Pati que me está dando una cátedra de las cosas que no debo hacer, o sea, de lo moralmente incorrecto. Muy bien, Pati, gracias por tu apoyo. Moral, perteneciente o relativo a las acciones de las personas, o sea, cosas que nosotros hacemos, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal. O sea, que nuestros hechos, lo que nosotros hacemos, ¿ya? Las consecuencias que implican nuestros actos, están gatillados con que colectivamente nosotros entendemos que hay cosas que son erróneas, están vinculados a lo malo o están vinculados a lo bueno. Ahora, ¿quién es el que pone la vara y quién es el que establece qué es lo malo o lo bueno? El Señor en su palabra en Génesis dice que el hombre conoció lo bueno y lo malo cuando comió el fruto, ¿cierto? Que ahí se fue un discernimiento de lo que implicaba o de lo que era el bien y el mal, y que antes de eso vivíamos prácticamente en una suerte de inocencia, ¿ya? Porque no conocíamos, no teníamos entendimiento del mal, ¿ya? Y para que nosotros como individuos en nuestra carne o como para vivencia o experiencia, es muy difícil que nosotros podamos entender un concepto cabal tan general, ¿ya? Como la moral misma, si es que no hemos vivido inmoralidad, ¿ya? Aquí es lo que voy. Nosotros no podríamos saber qué es malo a menos que alguien nos diga qué es malo. Porque yo puedo tener una concepción totalmente equivocada de lo que es bueno, ¿ya? Yo podría considerar, es un ejemplo, que vengo de una tribu salvaje, ¿ya? Y no tengo ningún entendimiento de relaciones públicas y considerar que robar está dentro de todo bien, ¿cierto? ¿Quién me dice que robar es malo? ¿Quién me puso esa vara? Entendemos que es el Señor, ¿ya? Puesto que al momento de que nosotros desobedecimos al Señor, entendimos que era bueno y que era malo. Y el pecado en sí, la desobediencia, condujo a muchas cosas. Primero que todo, condujo a una pérdida en la relación que nosotros teníamos santa con el Señor, ¿ya? Punto uno. Punto dos, implicó vergüenza. ¿Usted alguna vez ha pecado y ha sentido vergüenza? Bueno, si usted siente vergüenza luego de hacer algo que considera pecado, ¿ya? O que lo considera moralmente incorrecto delante del Señor, ¿ya? Es porque hay discernimiento, ¿ya? Un discernimiento que no somos nosotros demasiado próceres como para decir, oye, esto tuve una cátedra en mi cabeza, hablé con la Pati González y llegamos a la conclusión de que robar era malo.
porque no es así, sino que es algo que es intrínseco. ¿Le han visto alguna vez niños que han peleado y que cometen cosas y que como que innatamente saben que están haciendo maldades? ¿Sí? ¿Y esconden la mano? Son respuestas naturales. Son respuestas que están asociadas a nuestra naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, es curioso cómo el hombre, a lo largo de su historia, ha ido de alguna manera tergiversando, ¿ya? Totalmente doblando el concepto de lo bueno y de lo malo. ¿Ya? La palabra dice, por ejemplo, en Isaías 5:20 que cuidado de los que llamen a lo malo bueno y lo bueno malo. ¿Ya? Y vemos hoy en día que cada vez el límite de lo que nosotros entendíamos como bíblicamente bueno se ha ido pateando, y muchas cosas que hace 20, 30, 40 años atrás se consideraban aberración, hoy en día es totalmente normal. ¿Ya? Pónganle nombre a lo que quiera. ¿Ya? Hoy en día incluso la delincuencia ya asumimos que está. ¿Viste? Así como las relaciones interpersonales estrictamente regidas por lo que el Señor nos da como correcto, relaciones homoparentales, etc. Y es curioso, porque si se ha movido tanto la vara, ¿ya? Esa medida que nosotros entendíamos como lo moralmente correcto, no es que Dios la esté moviendo o que el Señor esté cambiando de alguna manera su ley, sino que somos nosotros como pueblo, como creación, quienes estamos cada vez más alejados del Señor. ¿Ya? No es que el Señor se aparte, sino que nosotros somos los que nos apartamos del Señor. Y obviamente, si no tenemos o no buscamos o no entendemos que el Señor nos llama primeramente a buscar su reino y su justicia, ¿ya? Difícilmente nos va a importar si es que estamos haciendo las cosas bien delante del Señor. ¿Cierto? Bueno, y todos entendemos que eso está vinculado a nuestra naturaleza pecaminosa, que delante del Señor no hay ninguno justo, ¿ya? Ninguno justo, y que Él mismo tuvo que ser tributo, tuvo que ser el pago por mediante una muerte en carne para darnos su salvación. ¿Ya? Y podríamos decir tal vez puede que yo esté cometiendo ciertos actos de inmoralidad, pero como cristiano yo entiendo que vivo en la gracia del Señor, pues ya no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Que, ojo, que muchos cristianos dicen eso, que hoy estamos en una época de vivir por la gracia del Señor, porque gracias a Él somos salvos. Y eso no es incorrecto, o sea, gracias a Él nosotros no hemos hecho nada más que hacer una oración y buscar en propósito entender que el Señor tiene un plan maravilloso para nuestra vida, que el pecado fue que nos separó en su momento del Señor y que es Cristo mismo el que reconcilia todo esto. ¿Ya? Pero también no podemos hacer caso omiso al hecho de que el Señor es justo. Dentro de su carácter, ¿ya? Él no puede dejar pasar estas cosas. Por lo tanto, el hecho de que el Señor nos permita vivir en amor y por gracia no significa que su ley ha sido borrada. No significa que no debemos de obedecerla. Bajo esa tónica, uno de los puntos donde más Satanás, ¿ya? Como un individuo engañador, ataca al ser humano, es en los actos inmorales, ¿ya? De todo índole. ¿Ya? Con Juan me estaba contando una historia recién, súper buena. Voy a tratar de contarla como tú me la contaste, pero hay una gran diferencia entre tú y yo en cómo contamos la historia. ¿Ya? ¿Qué pasa, Juan? ¿Juan, que la querés contar tú? ¿O sí? Este es tu minuto, Juan. No, pero Juan, si no quieres, no es necesario. No, conté la historia que contó una vez Daniel García, que una vez en el McDonald's fue una pareja a comprar y le dieron su bolsa. Y en ese tiempo no se pagaba con débito, ni con crédito, ni con tarjeta, se pagaba con dinero. Entonces se equivocaron en pasarle la bolsita con los combos y le pasaron una bolsa llena de billetes, todas las ventas del día. Entonces ellos tomaron la bolsa, se fueron en el auto y llegaron a la casa. Y cuando se iban a comer la hamburguesa, vieron ahí lleno de dinero. Entonces, ¿qué dijeron? No, esto no podemos quedarnos con este dinero, eso es inmoral.
Entonces fueron a devolver el dinero al McDonald's. Y el gerente de la tienda y todo quedó, pero así estupefacto, así como, oh, pero ¿quién hoy día devuelve ese dinero? Y de hecho le dijo, señor, por favor, de hecho vino la prensa, ¿podemos tomarle una foto? No, 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 si tome nomás, yo, tranquilo, yo. Le dijo, pero señor, esto es un acto que tiene que salir en todos lados, se necesita gente así, de buena, que devuelva el dinero. Y dijo, no, no puedo, es que estoy con mi amante y no quiero que me vea. Bueno, plop. Buena anécdota. Buena anécdota. Bueno, pero así como una vez mostré un video, nada que ver, pero se entendió el punto. Estas historias me gustan porque dan a entender cosas gráficas totalmente puntuales. En la ironía muchas veces está la verdad sencilla. Y ya temas complejos, respuestas sencillas. ¿Era inmoral o era moral? Ese es el punto. ¿Ya? O sea, y es curioso porque dentro de todo, este tipo intentando hacer comillas, el bien, un acto, terminó sacando su verdadera naturaleza. Y en parte el pecado es eso, ¿ya? Cuando uno cae en pecado, en inmoralidad, en lo que sea, dentro del margen del Señor, eh, tiende uno a llevar una doble vida, un doble pensamiento. ¿Ya? Muchas veces la lucha es más interna, sabiendo porque uno sabe las cosas, ¿ya? Pero a pesar de eso, lo hace igual. ¿Ya? Entonces mi pregunta, y conforme leía esta enseñanza, es ¿por qué pasa eso? ¿Ya? ¿Por qué aún sabiendo que las cosas están claramente limitadas delante del Señor, nosotros, en un anhelo al pasado, volvemos a eso? ¿Ya? Anhelar lo antiguo, anhelar mi carne, anhelar lo que antes era. ¿Ya? Un concepto que nosotros conocemos, que habla en relación a la concupiscencia, ¿cierto? Anhelar el pasado, podríamos definirlo de esa manera. ¿Ya? Muchas veces porque es más fácil. ¿Alguna vez han ustedes escuchado de que el chileno es bueno para las soluciones parche? ¿Del provisorio permanente? ¿Sí? ¿No? Del provisorio permanente. En vez de dar una solución concreta a una respuesta atacando la raíz, tú vas dando pequeñas soluciones que de alguna manera hacen que la cosa funcione, pero a la larga tú no estás solucionando el tema de fondo. ¿Ah? Un maestro chasquilla, ¿ya? Y es curioso. ¿Ah? Un nylon, claro. Y ahí el nylon puede pasar mucho tiempo. Claro. Hasta los 90 años, claro. Mi papá es chistoso porque cuando arregla algo, va con todo el ímpetu y lo arregla y le pone tema. Y mi hermano también, los dos son así. Y ya cuando cachan que se está poniendo más difícil la cuestión porque van sacando cada vez más cuestiones, muchas veces cuando arreglamos cosas, hacemos muebles con madera y se aparece un nudo y es complejo, cómo lo solucionamos y todo el tema. Y al final dice, deja la cuestión así, así. Total, ¿para quién es? Así como que, démosle nomás, porque queda así, último, yo lo voy a mirar nomás y voy a saber que está feo. Es rústico. ¿Cachai? Es vintage. ¿Cómo es lo de ahora? Es aesthetic. Aesthetic. No, es que coqué de otra cosa. Pues. No, coqué de otra cosa. Bueno, entonces, conocemos entonces nuestra identidad, sabemos dónde está el problema. O sea, el problema está en nosotros. ¿Ya? Yo todavía no entiendo el concepto porque yo he visto a veces como cosas sin nada que ver y estética, un pedazo de paños. Pero bueno. Bueno, eso pasa cuando el bien y el mal está totalmente controlado. Vos saben estas cosas así, como lo estético. Bueno, el problema está en nosotros, Sandra. Nosotros tenemos una naturaleza que cae en lo inmoral. En mí, particularmente en mí. Bueno, no, la Pati. Hay que mirar más a la Pati. No, se fue, le dio vergüenza. No aguantó, claro. No, pero el concepto es súper complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando caemos en inmoralidad como sociedad y movemos la raya del Señor, movemos la ley del Señor,
y empezamos a unir o empezamos a racionalizar las cosas como que lo bueno es lo nuestro, lo bueno es lo malo, ¿ya? Cada vez rayamos más incluso en lo ilógico y pasan desapercibidos, ¿ya? Es duro ver que en sentido común hay cosas que nosotros normalmente consideramos malos, va dentro de intrínseco en nuestra naturaleza distinguir el bien y el mal, y aún así se deja pasar como, "Ah, ya, ya, llámese todo lo que implique feminismo de cuarto orden, ya las nuevas olas de pensamiento, todo lo que va en contra del Señor, al punto, como por ejemplo comenzaba con mi querido Juan una noticia, no sé si ustedes subieron, pero en Arica se hizo una encuesta con respecto a sexualidad de niños de 10 años, donde le hicieron 10 preguntas que son bastante fuertes, fuertes. 10 preguntas a un niño de 10 años. ¿Qué hacían ustedes a los 10 años? Yo jugaba con tierra, porque no tenía Play. Mi papá nunca me compraron Play. Jugaba con los juegos. ¿Ah? Cacho, esta chica. Jugaba a la chavita, los tazos, ¿viste? Bueno, hoy en día a los niños acá, al menos en Chile, no sé la realidad del mundo, pero Chile siempre está como 10 años atrasado en todo. Pero, por ejemplo, hoy día los niños con altura de mira, somos todos grandes, en una responde pregunta le dicen, ¿has tenido relaciones sexuales, sexo oral, anal o vaginal sin condón? 10 años. ¿Has tenido sexo oral y han eyaculado en tu boca? Y son las primeras 2 de 10, la voy a dejar ahí, ¿ya? Fuerte. Si yo tuviera un hijo, no me gustaría que le enseñaran eso, ¿cierto? Entonces, aquí es un ejemplo así, pero visual, de la inmoralidad humana, ¿ya? Tiene un ejemplo la Kelly. Muy cortita que queda impactada. Que hoy en día se está discutiendo en la Cámara de Diputados, llevaron desde grupos feministas para poder despenalizar el delito del incesto. Como que ya no sea ilegal tener relaciones entre familiares. Eso. Lo encontré fuerte. Bueno, así se parte todo, ¿cierto? El Señor en Levítico 20, por ejemplo, aquí está, 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, ¿ya? Nada puede ser más explícito que esto, ¿ya? O sea, una definición clara de lo que es el concepto de homosexualidad, ¿ya? Y ¿por qué está tan vinculada la inmoralidad con el concepto de la sexualidad? Es lo más complejo. Punto 1. Anote, ¿ya? La sexualidad como concepto, voy a decirlo, como algo inherente en nosotros, porque cada uno está concebido con un sexo específico, ¿ya? O sea, yo en 100 años más voy a desenterrar un cadáver y por mucho que me dijeron ahora que esa persona era trans, yo sé que va a ser un X, ¿ya? O sea, eso es innegable, ¿ya? Va tan arraigado en nuestro ser, porque todos fuimos creados parte de un propósito y dentro de eso está vinculado a nuestra sexualidad. Y la unión y el mandato que el Señor dio en Génesis conforme a ir y fructificar va vinculado a cómo nosotros íbamos posteriormente a hacer descendencia de lo que en un principio fue. ¿Qué voy con esto? Es un punto vital y una raíz que está vinculada a nuestra vida, ¿ya? Y la sexualidad misma implica y concluye en parte en la relación matrimonial, ¿ya? Donde un XX, un papito con una mamá y un X, estoy tratando de explicarlo nomás, y un XX, no, pero donde un hombre y una mujer, obviamente teniendo relaciones sexuales, se vinculan no solamente en un cuerpo, en un solo cuerpo, sino que culmina en la unión de una sola alma. ¿Han escuchado alguna vez que hay gente que dice que cuando tú tomas una fotografía es como si tú sacaras una impresión de un fragmento del alma de la persona? ¿Ah? Sí, algunos lo han escuchado, ¿ya? Porque tú estás tomando un momento exacto de la vida de alguien, una experiencia, la proyecta. Entonces, unos que se dan como más artistas, más filosóficos.
Tal vez, bueno, ni el Diego cachado, pero bueno, hay gente que lo comenta, yo lo he escuchado. Bueno, del mismo modo, nosotros podemos hilar, hay algunos autores que establecen que la unión sexual como tal, el acto moral de la sexualidad bajo el límite concreto del matrimonio, ¿ya? Es la unión de dos personas no solamente física, sino que emocional. Lo vemos que es una cuestión que está vinculada también en lo que dice el Señor, es algo natural, así es. No debería por qué tener vergüenza ni exageración de hablar de eso, ¿ya? Es un tema que incluso tal vez deberíamos hablar más, a mi parecer. Pero, ¿qué pasa cuando rompemos la legalidad, la moral, sacamos la línea? Consideremos un hombre que tiene relaciones sexuales con 5, 6, 7 mujeres, ¿ya? Entendiendo que el acto mismo genera un vínculo, ese hombre está fragmentando su alma 7 veces. ¿Ya? ¿Qué genera? Insensibilidad, por ejemplo. Consecuencias, obviamente. ¿Ya? Un lazo espiritual, un lazo que te va a dejar marcado para siempre con esa persona. ¿Ya? Y la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios dice, huyan de la fornicación. Literal, huyan de la fornicación. Podríamos leerlo. ¿Alguien puede leer 1 Corintios? Se me perdió. Por favor, Juan, ¿lo puedes leer? Primera Corintios 6, del 18 al 20. Oh, me dio calor. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Después dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas gracias, Juan. Huid de la fornicación. ¿Por qué? Porque pecamos sobre nuestro propio cuerpo. Me gusta mucho el libro de Corintios porque Pablo escribe esta carta en un contexto en donde la iglesia en Corinto está para arriba, ¿ya? Si uno le da esa lectura, bueno, de ahí también en las cartas de Pablo a Corinto, hay hartos pasajes que son como discutidos, así de que ¿por qué la mujer se tiene que quedar callada? Bueno, ahí ya, sujétense. No, pero no es así, sino que se da un contexto donde está en una ciudad en la cual la idolatría, parte de la idolatría que se llevaba mucho, era a una de las diosas que estaba asociada a la fertilidad, ¿ya? Y a la concepción sexual, donde se veía normal en ese tiempo el tema de la orgía, etcétera, 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 vinculado a un pueblo en particular dado a los ídolos, ¿ya? Los griegos. ¿Qué sucede? ¿Ustedes conocen la raíz de la palabra fornicación? Ya, la tengo aquí, espérense. ¿Ah? ¿Ya? ¿Quién más? Yo lo tengo aquí. Dejen buscarlo que yo soy lento. Acá está. Bueno, yo tengo un amigo, un hermano en Cristo en el trabajo que él tiene suscripción a, no sé cómo se llama, al estudio de una palabra bíblica que es un diccionario bíblico digital y todas esas cosas. Lo del logos, no sé si cachan eso. Ya, bueno, está. Entonces, cuando hay palabras complejas, se lo pido. Entonces, la palabra es porneia. Porneia. De ahí de la raíz de pornografía. Entonces, diccionario, el Strong dice las palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento, la fornicación está vinculada a la inmoralidad sexual, ya sea por prostitución, adulterio, incesto e idolatría. Tienen la misma raíz. Entonces, cuando uno fornica, no solamente está vinculado a una cuestión de pleno acto sexual fuera de un contexto, comillas, legal, que está situado en el matrimonio, que lo da Dios, sino que todo lo que implica idolatría en nuestra vida, en parte, es un acto de fornicación inmoral. ¿Me explico? Entonces, todo lo que acontezca, o llámese idolatría delante del ojo de Dios, es inmoral. ¿Ya? Y es súper fuerte. Y curioso también. ¿Qué relación tiene eso?
Entonces, ahí entendemos que finalmente uno, en términos del ámbito sexual, no cae en este tipo de conducta, no por una cuestión de satisfacción personal, sino de que por necesidad yo busco respuesta. ¿Tere? ¿Sí? Exacto. Aquí Tere nos dice que el Señor le decía fornicarios al pueblo de Israel cuando el pueblo estaba dividido y estaba creyendo en otros dioses. ¿Ya? Es un muy buen ejemplo. Muchas gracias, Tere. ¿Ya? ¿Qué sucede? Causa subyacente. ¿Por qué la gente cae en actos de inmoralidad? No son muchos, pensé que iban a ser más. Primero, hay un complejo tema relacionado a la autoestima. ¿Ya? Cuando nosotros no tenemos una autoestima sana, buscamos tenerla en otras cosas. ¿Ya? Muchos de ellos, idolatría. ¿Se han dado cuenta de que hay mucha gente que se identifica con cosas y llega a un punto de obsesión? ¿Ya? Bueno, se identifican ¿por qué? Porque es algo que les acomoda y que, obviamente, en ese intento de falsa identidad se tratan de identificar con otros, y no solamente con esa persona, sino que con los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque tienen un mismo punto en común. ¿Ya? Idolatría. ¿Ya? Muchas veces se satisfacen deseos personales. Hay gente que tiene conflictos con el tema del control, y parte del control puede ser vinculado al acto sexual. ¿Ya? Ojo, las mujeres, por ejemplo, son muy llevadas, no digo que todas, sino que es frecuente o hay cierto desplazamiento ahí de la curva en términos de control en función del sexo en las mujeres, en función de la manipulación. ¿Ya? En Chile es muy común decir que el hombre tiene sexo cuando puede y la mujer cuando quiere. ¿Ya? Y eso se vincula también a cómo puede ser un arma para una mujer el deseo sexual de un hombre. ¿Ya? Entonces, consecuencias del pecado sexual son muchas y tenemos que de alguna manera identificar, y la idea es que podamos trabajar en esto. Culpa. ¿Qué consecuencias puede tener? Culpa. Miren, si cuando uno se roba un chocolate de la casa y después dice, ¿por qué me lo comí? Y yo, por ejemplo, cuando estoy muy hambriado y me como algo, digo, chuta, no era mío, lo devuelvo. Si siento culpa por eso, imagínense en actos inmorales más agresivos. ¿Cierto? Autocondenación genera ansiedad. Una persona que está en malos pasos, ¿ya? Con tal de que no lo piden, incluso cambia sus conductas. ¿Ya? Y tiende, por ejemplo, a mentir. ¿Ya? Y cada vez la mentira es más grande. O sea, de un acto inmoral cae otro y más grande aún. ¿Ya? Mente dividida. El hombre se ciega por su pecado y comienza a vivir otra vida. ¿Ya? Somos tibios. Totalmente. Autoestima dañada, sentimiento de hipocresía, sensaciones de vacío, desilusión, falta de contentamiento, nada me satisface, ¿ya? Desobediencia obstinada, rebeldía, falta de efectividad, tiempo, ¿ya? Temores, relaciones rotas, testimonios dañados, ¿ya? Y adicciones, muchas veces. Puede ser en el ámbito sexual, puede ser en todo, tal vez cada uno tiene su tema relacionado a esta perversión como idolatría misma, independiente de... pero terminamos generando como lo más consecuente una adicción. Muchas veces la culpa nos lleva a creer, y ahí es donde, por ejemplo, Satanás ataca, con respecto a de que es que como yo hice eso, te mete el dedo en la herida, te recuerda el pasado, y tú no sales de eso. Así como se puede, la misma gente sabiendo cosas, te puede constantemente llevar a la raíz del conflicto y no te deja crecer. ¿Ya? Como hijos de Dios, estamos llamados a ir conociendo el carácter de Cristo. La palabra del Señor dice que todos nosotros, ¿ya? Estamos como mirando en cara descubierto un espejo, donde somos transformados de gloria en gloria, ¿ya? Y que somos buscamos ser cada vez más parecidos al Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Tenemos complicaciones con la inmoralidad? ¿Ya? Sanamente uno podría decir, sí, todos tenemos conflicto con la inmoralidad, con lo que el Señor considera moralmente incorrecto. Puede ser sexual, puede ser idolatría, etc. Da lo mismo. ¿Estamos dispuestos a que esto sea sanado en nuestra vida y que el carácter del Señor se forme en nuestros corazones? Esa es la pregunta. ¿Hay esperanza? Sí, el Señor murió en la cruz por cada uno de nosotros, ¿ya? No solamente
para que perdonaras los pecados. No, el Señor busca que de raíz el conflicto inicial que involucró desobediencia e inmoralidad en nuestra vida, desde Adán y Eva, sea cortado para siempre. ¿Cómo? Reconciliando al hombre con el Padre. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesús. ¿Ya? El Señor promete suplir todas nuestras necesidades. Si nosotros caemos en actos morales buscando el lleno, ¿ya?, de parte de algo que nosotros tenemos un vacío que no hemos solucionado, ¿ya?, simplemente es como tratar de llenar un jarro con agua que esté roto. ¿Ya? Nunca se va a llenar. Pero el gozo en el Señor es distinto. El poder crecer en Cristo, formar el carácter de Cristo, ¿ya?, es distinto. 4 pasos para nosotros reconocer esto. Que necesitamos ayuda. Reconocer que hay un problema, obviamente. Siempre es bueno así, ¿ya? Reconocer. ¿Ya? Hay que hacerse responsable de los actos que nosotros cometemos. ¿Ya? Reconocer implica decir, sí, yo fui. ¿Cierto? Tiene relación. No echándole la culpa a otro. Es que yo hice esto porque como que me mostró el tobillo. No es así. ¿Ya? Uno está sujeto a tentación, es verdad. Uno puede estar sujeto a tentación. El mismo Señor fue tentado en el desierto. ¿Ya? Pero ahí nosotros tenemos un arma. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Se protegió con la palabra. ¿Ya? Dicho está. ¿Conocemos la palabra del Señor? ¿Nos protegemos con la palabra del Señor? ¿Ya? Seamos genuinos en nuestro arrepentimiento. ¿Ya? Es importante ese punto. El arrepentimiento, yo puedo decir, Señor, perdóname, y a la semana estoy haciéndolo de nuevo. ¿Ya? Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pon límites, pongamos límites en nuestra vida. ¿Ya? Y ni siquiera hay algo que nosotros tengamos que crear nuevo, sino que el Señor es el que pone la palabra. ¿Ya? Entonces, que eso no sea un motivo o que tú pienses que, o pensemos que perderemos nuestra libertad, sino que entendiendo que en los parámetros del Señor, ¿ya?, nosotros vivimos en completa libertad. No necesitamos más. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. ¿Cierto? ¿Por qué me voy a sentir ofuscado, hostigado y como que medio ansioso? Como que no, es que el cristianismo es demasiado cuadrado, no te dejan hacer esto. ¿Pero por qué estás buscando eso? ¿Ya? ¿Por qué buscas la concupiscencia del mundo? ¿Por qué buscamos los placeres del mundo? Siendo que nuestro gozo, ¿ya?, y somos llamados a buscar al Señor primeramente sobre todas las cosas. ¿Ya? ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Pero pidámosle a Dios entonces que Él nos perdone. ¿Él nos perdonó? Él nos perdonó. ¿Nos sabemos perdonados? Esa es otra pregunta. ¿Hay un conflicto en nuestra vida que nos arrastra y que no hemos podido salir adelante con él por lo mismo? Bueno, no es que el Señor no te haya perdonado, sino que el problema es de uno. ¿Me sé perdonado? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo seguir creciendo? ¿Ya? ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Y como dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y un espíritu nuevo, recto, dentro de mí. Es una canción bonita también. Te la sabes, Hamilton, ¿no? Además, Brunet. No, Witt. Es de un gordito que canta. No sé. ¿Mm? Crea en mí un corazón puro y un espíritu recto se renueve en mí. Mike Munster. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará? Cantémosla, así a capela para que suene bonito. Señor, el limpio de manos y el de puro corazón, que no ha llevado su alma a cosas sin valor. Ahí se la sabe. Oremos, ¿les parece? O vamos a hacer un taller primero. Les voy a compartir 3 preguntas. 1 minuto cada una, no necesitan más. Ya. ¿Cómo se llama el grupo? VIP.
Crea en mí. Ya, ahí les mandé unas preguntas. Ahí les mandé las preguntas. Oye, recién me escucho, po. Yo. Se sonó todo el rato bajo. No me dijeron nada. ¿Sí? Ah, qué bueno. Partamos de nuevo. ¿Cómo están? Oye, Juan Cayeres nos tiene una historia buena el McDonald's. Pero hay que ir al McDonald's. Bueno, les compartí preguntas. Leamos las preguntas. No, si no me gusta el McDonald's. Prefiero Burger King. Carl Jr. Mike Bunster. Mike. Sí. Para nada. No, no la eché menos. Que ahora como carro. Más elevado. Bueno, les compartí 3 preguntas. La idea es que podamos meditarlas. Medítelas en su casa. Y sería bueno que si usted tiene la confianza... ¿Me escuchan un segundo? Si tiene la confianza de hablar con alguien... ¿Ya? Juan, si tiene la confianza de hablar con alguien, ¿ya? Comparta este tema con la persona. Es difícil, pero muchas veces nos sirve hablar con otro, ¿ya? Es un tema sensible, es un tema delicado, es un tema complejo que está vinculado a lo más profundo de nuestro corazón. Pero hablar muchas veces sirve, ¿ya? Oremos. ¿Te parece, Jami? Oreo. ¿Aló? Como bien decía Francisco, creo que este es un tema que no podemos tomar a la ligera, porque se nos está invadiendo por todos lados, a nivel de las redes sociales, a nivel del trabajo, relaciones. Y el diablo quiere ahí, y lo decíamos en la vigilia, andar como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, yo he escuchado testimonios de gente que lisa y llanamente se le han ofrecido. Perdonen pero yo quiero ser realista porque esto es real. Así, le han ofrecido en bandeja sexo. He escuchado testimonios de eso. No es juego esto. No es juego, porque está en juego nuestra vida, ¿ya? Y yo recuerdo muchas veces que Olger ministró en esto, y siempre ministró el hecho de las consecuencias de lo pecaminoso, en todas las áreas, por supuesto, pero cuán delicado es el tema sexual. La Biblia dice, junto con, creo que lo leyó Juan, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese que el pecado sexual en todas sus áreas es el pecado que uno hace contra uno. No alcanzamos a hablar aquí, pero quizás sería muy bueno hablar de todas las consecuencias neuroquímicas que tiene esto con la adicción sexual. Creo que alguna vez se dictó un taller de cómo la adicción a la pornografía, la adicción al sexo, es muy parecida a las reacciones neuroquímicas que tiene la adicción a los videojuegos. Entonces es una atadura, es una adicción. Dice Oseas 5, me parece, que fornicación, Oseas 4:5, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación, vino y mosto, o sea, la fornicación y las adicciones, y por supuesto el alcohol, quitan el juicio. ¿Por qué? Porque hay una razón. Porque las neuronas que filtran, las neuronas que están en el juicio, están en la parte frontal. Y por alguna causa química que no recuerdo ahora, cuando hay, adicciones, cualquiera sea el tipo de adicción a los videojuegos, a la fornicación, se empiezan a morir estas neuronas o se quedan inactivas. Yo conocí casos de gente, no quiero ahondar en esto, pero yo una vez me encontré en un parque con un amigo jugando tenis, entre la evangelización, me hice amigo de un viejito, 70 y tantos años, y el viejito me dijo, juguemos un ratito tenis, y empecé a jugar. Un abuelito que tú dices, bueno, y él me cuenta, bueno, qué bueno juegas tenis, cuando vienes, juguemos, sí, te doy mi teléfono, claro. Sí, porque, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Yo, trabajo en una iglesia, sí, claro, bueno, y las mujeres, y empezó a me habló de todas sus aventuras
sexuales. No me dio detalles, pero dijo que él finalmente era un devoto de la fornicación. Yo quedé pasmado, porque justo estaba tratando de evangelizar y el que estaba evangelizando escuchó toda esa oda a la fornicación, que me había acostado con esta, de mi trabajo, me separé porque mi mujer no me aguantaba la fornicación. Y esto es real. Entonces, por un lado, esto es algo que nosotros traemos, y yo sé que muchos de nosotros, me incluyo, venimos en esa área dañados. Y es cierto lo que decía Francisco respecto a la sanidad. Pero la sanidad cuesta muchas veces y hay que invertir en esa sanidad renovando la mente, confesión. Y es un proceso tan largo de restauración, pero sí es posible. Pero no es fácil, no es grato. Y si es mejor evitarse muchos dolores, evíteselos. Se los decimos a aquellos que también traíamos cosas, el auto chocado, como yo le digo a los varones, ¿cierto? Siempre les digo, el auto chocado. Porque cuesta arreglar el auto y el auto no queda igual. Entonces, si usted se ha guardado y usted confía que en el Señor le va a dar lo que ha establecido, dele gracias al Señor. Y si por el contrario ha chocado el auto, dele gracias al Señor que usted está en el lugar correcto, porque esto también es un área que a Dios le interesa administrar. Y hay una segunda virginidad, porque Dios nos ama. Pero no es gratis. Y hay que invertir tiempo, es un proceso, porque es tan íntimo esto, es porque se involucran sentimientos, se involucran esta parte cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces no es solamente un tema físico, se intrincan todo lo que es las tres áreas del ser humano, y por eso es tan delicado, y porque, como decía la Tere, el hecho de que Dios llama fornicarios a aquellos que se van con otros dioses, porque para Dios, digamos, es casi lo mismo el fornicar espiritualmente como físicamente. No es juego el área sexual. No es. Y si usted tiene luchas, dele gracias al Señor, que a lo mejor está llevando a que enfrente esas luchas, pero también busque la cura. Una de las cosas que yo entendí, que siempre le contaba a los varones, y no me da vergüenza, una de las cosas que me ayudó a vencer el tema de la pornografía en mi vida fue la intimidad con el Padre. Eso, y yo entendí que mi testimonio, y lo he contado, es que cuando yo me fui a Japón, el Señor me permitió 3 meses separarme de todos, como que el Señor me llevó un ayuno de todo para que yo conociera la intimidad con el Padre, porque finalmente el sexo se ocupa como una vía de escape. Es ocultar el placer por una necesidad más profunda que el amor del Padre. Entonces, si hay personas que están luchando con esto, busque la intimidad con el Padre y piense siempre que el Señor lo está viendo. Siempre piense que el Señor ahí lo quiere ministrar y lo quiere amar y lo quiere restaurar, porque le ama y no quiere ver destruida su vida. Y con mucho cariño les digo esto porque no es un tema... yo dudaba, Señor, tratamos este tema, Señor, pero Señor, hay que hacer... ¿Y si no en la iglesia, quién? Pero yo le pido que lo considere y antes que oremos, junto con tomar el Salmo 51, que es terapéutico cuando usted busca de todo corazón al Señor en su intimidad y le ora con perdón. Fíjese que hay una restauración. Es posible salir de las tentaciones, es posible salir del pasado, es posible ligarse cuando hay intimidad con el Padre, y búsquelo en el Salmo 51. Eso es terapéutico y eso es para el alma, porque hay un dolor en el alma finalmente que se busca a través del sexo, ya sea con otras personas, pornografía, masturbación, todo lo que usted quiera, los apellidos que quiera ponerle, pero finalmente es la falta de amor, la falta de aceptación y una búsqueda de hipersexualizar una necesidad profunda. Romanos 1, para que podamos entender cómo funciona esto, y con esto oramos. Por favor, abran sus Biblias. Romanos 1, versículo 18. Dice, ¿lo tienen en la Biblia? Mire, yo creo que siga esta progresión, la progresión de la inmoralidad. Dice el versículo 18, síganme en la Biblia. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, cuando usted ve en la cruz a Cristo crucificado, ve 2 cosas. Ve el amor de Dios extendido para aquel que peca, pero también ve el odio que Dios tiene contra el pecado.
Es Dios castigando el pecado porque no tolera, no aborrece. El problema es el pecado, no los pecadores. Y por supuesto que la Biblia habla que Dios ama al homosexual, pero aborrece la homosexualidad. Ama al travesti, pero odia el travestismo. Ama al fornicario, pero aborrece la fornicación. Y eso es claro en la Biblia. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios también justo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y cómo se revela? Por fe, cuando yo creo. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ponga atención en este pasaje. La ira de Dios se revela. ¿Usted sabe que Dios revela su ira? Fíjese bien. 19. Porque la que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es posible conocer a Dios, que hay una revelación, la revelación general, que es la naturaleza, que es la creación. Usted tiene que salir a ver las estrellas, tiene que mirar el mar, tiene que salir a un cerro para darse cuenta que tiene que haber un creador que ordene todas las cosas. Eso es lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, todo ser humano tiene algo de luz para entender que existe un Dios creador. ¿Lo dice la Biblia? Entonces, por eso esto de los pasos del maestro, cuando dice, mira la creación, si hay una pintura, hay un pintor, si hay creación, es porque hay un creador. El ADN lo dice. Los sistemas, el ser humano, un perro, ¿usted ve un perro en evolución? No, el perro está completo. Las especies están completas. Todo dice que hay un creador. Pero ¿qué pasó? Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, ¿y cuál es la clave que dice aquí? No le glorificaron como Dios, ni le dieron las gracias. Hay un problema cuando el hombre no entiende que tiene un creador. Porque si no tiene creador, no tiene inicio, puede creer lo que quiera. Saque a Dios de los colegios, saque a Dios de la sociedad y va a terminar creyendo cualquier cosa. Saque su conclusión de lo que está viendo hoy en día. ¿Me explico? O sea, saquemos a Dios de todo y el hombre puede creer que es un árbol, puede creer que le gusta esto, que se puede enamorar de una estación de trenes, que esos casos existen, que es perro o no. ¿Lo han visto esos casos? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque vieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido. Y eso es parte del juicio de Dios. Este versículo, cuando usted lo estudia y dice que se entenebrece, es como cuando Dios ve a alguien que no le da gloria. Salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios, porque el problema del hombre es una necedad de no reconocer que debe adorar a un Dios. Ese es el problema del hombre. No es que no sepa y tenga argumentos, sino que no quiere someterse bajo un Dios creador. Salmo 14, eso está ligado con esto. Cuando el hombre en su corazón se niega, dice que se envanece en su razonamiento y su necio corazón se entenebrece. ¿Sabe lo que pasa? Es que Dios lo deja a su arbitrio. En el griego, esta palabra tiene que ver con que Dios, es cuando, por ejemplo, se van los inquilinos de una casa. ¿Qué pasa cuando los inquilinos se van de la casa? ¿Qué queda? Las cucarachas, los ratones, las musarañas, todas esas cosas que quedan. Cuando el hombre no quiere tomar en cuenta a Dios, Dios le dice, y esa es parte del juicio de Dios, se hace a un lado. ¿Y qué pasa? Empieza toda una espiral de inmoralidad. Dice, y su necio corazón entenebrecido, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese que el pecado sexual parte por una incorrecta adoración a Dios. Cuando no se adora correctamente, y por eso usted vio la prostitución sagrada, por eso a Dios le abominaban lo que hacían los otros pueblos, en costumbres religiosas. ¿Por qué eran morales? Porque no consideraban a Dios lo primero. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual Dios los entregó. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Hagan lo que quieran. Lamentablemente, porque no hicieron caso. Y Dios en su sabiduría los entrega voluntariamente a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es el deseo del corazón interno de irse a la fornicación. Siempre concupiscencia es una palabra que es del deseo maligno de salirse con la suya, lo que está en el corazón. Inmundicia, concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 26. Nuevamente, ¿cómo se manifiesta el juicio de Dios? Por lo tanto, Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque les es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Nunca dicen los homosexuales las cifras de SIDA, perdónenme, pero nunca dicen las cifras de enfermedades venéreas. Los que trabajan en salud, ¿tengo la razón o no? Nunca dicen que, sí, el Paradise Fest y todas estas cosas, pero nunca dice cuántos llegan. Está en la Biblia. No estoy condenando, por favor, pero yo estoy exponiendo hechos nomás. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó nuevamente a una mente reprobada, es decir, una mente que haga lo que quiera, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay límite. Hagamos lo que queramos. Por eso, dele gracias al Señor que usted está orando al Dios creador y que usted puede volver a ser renovado a su imagen como Dios lo creó y la creó. Por el hecho de que usted está adorando al Señor, tiene una tremenda ventaja de sanidad. Y eso es un motivo para alabar y adorar al Señor. Dele gracias al Señor porque le volvió a entender que usted tiene un diseño como hombre, como mujer, para poder ser restaurado. Y si pecó, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Hay oportunidad. Dolores pueden ser sanados. ¿Ya? Entonces es la oportunidad que usted también, en la santidad que hablamos en la vigilia, porque el Señor viene por un cuerpo santo, una iglesia santa. Oremos. Póngase de pie. Voy a orar yo, después voy a dejar a Francisco. Pero es tan importante que creo que vamos a tener que hacer algo más con esto. No sé si en una vigilia, pero no por el tema en sí, sino por la santidad. Pero con esto quiero relevarle que el Señor nos ama y que usted le ama y estamos en un lugar correcto. Y cuánta gente no sabe cómo pelear con estas ataduras que destruyen y malogran la vida, pero no solamente de hombres, mujeres, de niños y el dolor de la sociedad. Señor, yo te agradezco por tu delicadeza, porque me amas. Dale gracias al Señor porque usted es amado, porque usted está en el lugar correcto, porque ha entendido que debe adorar a su Padre, que Dios le mostró la ira por el pecado, a donde íbamos todos castigando a Jesús, pero también nos mostró la oportunidad de la redención. Levante sus manos, levantemos nuestras manos y dígale, yo te adoro, Señor. Yo reconozco que tú eres mi Señor y te doy las gracias, porque tú me creaste, me diseñaste como hombre, como mujer, y mi diseño es perfecto, porque tú lo hiciste. Dice el Salmo 139, que mi embrión vieron tus ojos y fueron escritas en ese libro todas las cosas que iban a ser ciertas de mí. Dios no se equivocó al formarte, ni hombre ni mujer, eres el diseño perfecto, hechura suya. Y si tú has rechazado tu cuerpo, pídele perdón al Señor. Si tú alguna vez tuviste alguna experiencia
de homosexualidad, lesbianismo, pídele perdón al Señor. Si malograste tu cuerpo y dañaste tu cuerpo con estas cosas, sentidamente dile, Señor, perdóname. Perdóname por dañar el diseño, por mal administrar lo que tú me diste. Pero hoy día en el nombre de Jesús yo vengo a ti, humillado, para reconocer que eres mi Dios y darte las gracias por quien soy. Porque hay una nueva oportunidad para mi vida de sanidad, de estar completo, completa. Hijo, hija, eres amado por el Padre. Dios proveyó sanidad para tu vida. Si tú estás luchando en esta área sexual, dile, Señor, yo no quiero caer. Líbrame. Líbrame de estos pensamientos. Líbrame de atracciones, Señor. Yo confieso mi necesidad. Yo confieso que necesito ayuda del mismo cielo. No oculte su corazón. Dice que el Señor conoce los corazones. El Señor sabe con qué ha estado lidiando. Incluso fantasmas, recuerdos del pasado. Llévelos a la cruz del Calvario. Dígale, sí, Señor. Líbrame de mis deseos. Yo quiero hacer tu voluntad. Y que se cumpla tu voluntad en mi vida. Dame tu espíritu. Dame tu espíritu, Señor. Y restaura lo que pasó, Señor. Señor, yo te pido una unción de restauración para este ministerio y para todos los profesionales, Señor, porque tú eres capaz, Señor. Y tendremos que luchar con tentaciones, pero tú venciste, Jesús. Levante sus manos y dígale, Señor, fortalece, porque quiero mantenerme puro para ti, Señor. Porque vale la pena la pureza, Señor. De comprometerme con una segunda virginidad para la persona que tú tienes para mí. Santifíquese, dígale, sí, Señor. Capacítame. Domina mis ojos. Domina mi carne. Sálvame de las tentaciones del diablo, del trabajo, del computador. Sálvame tú. Tú eres mi Salvador. Y gracias por no rechazarme. Gracias porque puedo confesar mi pecado y tú me perdonarás. Yo experimento que hay muchos que tienen que confesar pecados. Llegado a su casa, usted tiene que hablar una charla larga con el Señor. Y si permanentemente cae, el remedio es el perdón una y otra vez hasta que la herida sea sanada. Esa herida de falta de autoestima, esa herida de daño. Si usted acudió al pecado sexual como un evitar problemas, como un placer para evitar un conflicto interior, dígale, Señor, muéstrame tu amor, porque me amas. Señor, gracias por ser mi papá, porque tú no me rechazas. Yo te pido, Espíritu Santo, que desde aquí salgan muchos abrazados, no condenados, Señor, porque tú no condenas, tú sanas a tus hijos. Reciba una unción de sanidad en su área sexual. Levante sus manos y dígales, dame sanidad, Señor, y ayúdame a limpiarme. Y si usted ha mantenido su área sexual limpia, dígale gracias, porque has sido tú en mi vida. Has sido tú, Señor. Has sido tú. Gracias. Y consérvame puro tú, Señor. Espíritu Santo, eres tú en mi vida. Eres tú. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Límpiame de todas mis maldades, de mis suciedades. Te confieso como mi Dios. Te confieso como mi Padre. Te confieso como mi Consolador, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, gracias por salvarme. Y en el nombre de Jesús, yo ato toda culpabilidad. En el nombre de Jesús, ato toda culpa, ato toda falta de autoestima, ato toda voz falsa que está hablando que Dios no te puede perdonar lo que tú hiciste, porque eso es mentira. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Aprópiate del perdón que hay en la cruz del Calvario para una nueva vida de restauración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque hay perdón para tu vida, hay sanidad, porque el Padre proveyó por medio de la sangre de Jesús. Diablo te ato, diablo de engaño, de acusación, no tienes parte. Que en este día se rompan ligaduras de alma, en el nombre de Jesús, que se rompan consecuencias de masturbación, de pornografía, en el nombre de Jesús, de adulterio, se vaya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque esta iglesia, este grupo quiere ser santo por medio del Espíritu Santo. Eres tú, Espíritu de Dios. Capacítanos, levántanos. Y gracias,
Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. Dele las gracias porque quizás empezó un nuevo tiempo para su vida de tener una conciencia limpia. Señor, eres tú el que puede limpiar mi conciencia de obras muertas por la sangre de Jesús. Ya no más esas acusaciones, ya no más esas imágenes, ya no más, porque hay sangre que fue derramada. Es la sangre de Jesús, es la sangre. Hay libertad de ataduras, hay libertad de mala imagen, hay libertad. La sangre de Jesús, confiéselo, hay libertad para mi vida. Hay una oportunidad porque el Padre derramó la sangre del Hijo de Dios para perdonarme. Gracias. Y no hay ninguno que nos pueda acusar, Señor. No hay quien acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica, dice su palabra. Señor, la acusación no viene de ti, la culpa no viene de ti. Pero si tú nos haces responsables y conscientes, Señor, de ese dolor que a veces tendremos que llorar por el dolor, por el fracaso que tuvimos en nuestra área sexual. Pero es un dolor que viene de ti. Son lágrimas que a lo mejor va a tener que usted derramar para sanar su vida, confesar y ir como el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque eso es lo que quiero, Señor, para mi vida, ojos limpios, Señor, pensamientos limpios, una conciencia limpia delante de ti por medio de la sangre de Jesús, porque Dios no te condena. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, y levantemos esta oración. Capacita en este ministerio por medio de tu Espíritu para sanar a muchas vidas quebrantadas, Señor, que tú pondrás delante de nosotros, porque en la sanidad que tú tienes, que tú estás recibiendo, fíjate que Dios va a poner sanidad de vidas quebrantadas, Señor. Úsanos como instrumentos en tus manos de muchos que están lidiando con estas cosas, que no saben cómo entender esta batalla, pero eres tú, Señor. Gracias. Gracias por tu amor a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te entregamos esta reunión a ti, clamamos tu nombre, bendecimos la ofrenda que levantaremos en amor, Señor, para nuestro ministerio, y toma tú el viaje de regreso a nuestras casas, Señor. Bendice, cubre a tus hijos, Señor, tú guardas a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Fue especial, ¿cierto? Sí, el Señor nos quiere sanar de esta mina también. Saludamos a quienes se nos unieron en el Zoom, a Miriam, a Jackson, no alcanza, a la Angie, ¿cierto? Les mandamos un saludito, chicos, chicas. Los avisos de esta semanita. Bueno, recordarles que los días martes a las 7 tenemos devocional de mujeres VIPs. Las invitamos, me autoinvito yo también, para que nos animemos. Tenemos también los cursos 2024 de la división educativa. Ya el CI, el CA y el CD empiezan mañana a las 8 de la tarde y el AMI el 4 de mayo a las 10 de la mañana, para que nos preparemos, si se anima y se inscribe. También animarlos a que nos inscribamos a nuestro Congreso de Semana Santa del 6 y 7 de abril en el Club Cumbres Carabineros. Se llama Preparándonos para el Regreso del Rey. Las inscripciones están abiertas. Recuerden que tienen que hacer el abono ya para su inscripción. Y le deseamos un muy feliz cumpleaños a Beatriz Ramírez, que está de cumpleaños el 23, para que la saludemos. Te mandamos un abrazo, Bea. Eso, chicos, les damos gracias al Señor por este tiempo. Nos despedimos de las personas que están por Zoom, les mandamos un abrazo y nos despedimos también acá. Que el Señor los bendiga y que lleguen bien a sus casitas. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me